La inversión ha llegado a 131 millones, que es 5% de lo que se necesita. Hay unas décadas, ha habido décadas de este enfoque punitivo contra las drogas, y entonces tenemos que muestran las evidencias que estas políticas han hecho más daño. Está hablando demasiado rápido la panelista, lo lamentamos. Law enforcement. The criminalization of drugs fuels stigma and discrimination, and this particularly impacts people from marginalized communities. These punitive drug laws uphold racist and colonial structures. Marginalized and racialized. Estas leyes incluyen diferentes comunidades marginadas que han sido las principales afectadas. Estamos llamando a los gobiernos, a los dominantes en todo el mundo para que dejen de desperdiciar dinero en grandes cantidades. By doing this, we can free up essential funds to invest in programs which prioritize community health and justice. And this includes harm reduction as well as other social and community programs that benefit marginalized people and lead to healthier, safer societies. HRI wants to build a broad and diverse coalition of people working in allied social justice movements and together call on governments and donors Está hablando demasiado rápido la panelista, lo lamentamos. And invest in community health and justice. We've been tracking the funding available for harm reduction services for 15 years. Estamos haciendo un rastreo por 15 años. It is problematic that wealthy countries exert influence over drug policy in lower middle income countries via funding, via the provision of resources and technical assistance. Estamos buscando la asistencia con recursos, técnica y también la reducción de las prohibiciones. Which brings me Hemos trabajado con diferente apoyo internacional. Both drug policy and international development have colonial roots that have been shaped over decades by power. Estas políticas tienen raíces coloniales y han modelado décadas de estas políticas, en particular en Estados Unidos y países europeos. Estos sistemas necesitan rápidamente, urgentemente que se descolonicen. Of the use of public funds as part of international development or official development assistance, ODA, to fund narcotics control. Funds earmarked to alleviate poverty and contribute to global health. Encontramos que hay que enforcement. In the data, we found that this category of aid spending was covering. No se puede interpretar a esta velocidad. Lo lamentamos. Está leyendo su presentación. Programs to specialized vehicles for transportation of anti-narcotics police drug detecting dog units in Iran. International aid is supposed to have an overall effect of reducing poverty and supporting development. It's not rational to fund punitive drug law enforcement and hope for a net positive effect, because decades of experience now show that drug law enforcement decimates attempts to provide health services and fuels human rights violations. This stands even more. Sorry, I think we have a translation moment. Количество людей, работающих в смежных движениях социальной справедливости. Sorry, can we get some tech assistance? Great, thank you so much. So, if you're not already convinced that narcotics control has no place in aid budgets, we hope that you will be. El control de narcóticos no tiene lugar en estas políticas. Estamos pidiendo que se apoye a HRI en esta campaña. Estamos buscando también, trabajando con diferentes fundaciones y organizaciones, para que estamos haciendo un llamado para que visiten nuestra campaña y que firmen para recibir más actualizaciones sobre la campaña. Tenemos 3 fantásticos panelistas. Van a estar compartiendo las diferentes políticas en Nigeria, Costa Rica. Y luego tendremos un espacio para preguntas. Tenemos la función del chat. Tenemos interpretación
en español, en ruso y en francés, así que escojan su canal, por favor. Por favor, tengan paciencia con estas cuestiones técnicas. Claire, adelante. Es editora, periodista investigativa, tiene experiencia en investigaciones de seguir el dinero y con enfoque feminista ha hecho un trabajo increíble. Adelante. Wonderful, thank you very much. Let's go to the first slide. Okay, you can turn to the next slide. Wonderful, thank you. Okay, so to start, the global war on drugs is a strategy that has repeatedly failed. It is ideological. Esas estrategias son ideológicas, han sido contraproductivas con algunas consecuencias desastrosas también. Estos son algunos de los ejemplos que vemos en pantalla. Lo dice el Parlamento Europeo, el Banco Mundial y el Reino Unido también, que esta guerra contra las drogas ha fracasado. Esto no en realidad resuelto los problemas de consumo de drogas. Adelante. According to this new research that we're releasing today, dozens of Estamos lanzando esta campaña que dice que muchos donantes liderados por la Unión Europea y Estados Unidos, hemos trabajado en el control de narcóticos desde 2012 a 2021. Sabemos que hay unos presupuestos dedicados para apoyar este desarrollo que tiene que ver con la lucha contra el VIH-Sida y hemos identificado casi $1.000 millones en este presupuesto, incluyendo 69 millones donde hay en pena de muerte para las ofensas relacionadas con drogas. Sorry, the report Aid for the War on Drugs is based on analysis of data that donors themselves reported. Este informe está basado The OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, currently sets the rules on what kind of spending donors can count as aid. But the details of what can be include things that few taxpayers will be aware of. And they include narcotics control, which is an official subcategory. Necesitamos un control de narcóticos, que es una categoría que tiene que ver con el código de sector 16063 y cubre un rango de actividades para esta distribución de narcóticos. Esta medida no siempre estuvo ahí, estuvo desde los 90, se hicieron algunos cambios para incluir los gastos a nivel global y también trabajar con la construcción de paz y con medio ambiente. Estos cambios se hicieron para mantener la relevancia del apoyo de una manera globalizada. Adelante. When we looked into the data, we looked at this decade of aid spending from 2012 to 2021. Vemos que es una década de financiación y eso es lo que tenemos en esta base de datos. Aquí Estados Unidos tiene el presupuesto más alto en esta categoría, seguido por instituciones de la Unión Europea, luego Japón, Reino Unido, Alemania y Finlandia. Muchos de estos donantes son de la Unión Europea. Tienen aquí la lista de países. Ven que es un contribuyente significativo. Siguiente. El presupuesto es bastante amplio, pero este control
aún está But for por example, encima del presupuesto de otras cosas. Por ejemplo, en 2021 hubo más apoyo para el control de narcóticos que para, por ejemplo, movimientos estudiantiles o movimientos laborales, por poner ejemplos. Con respecto a los beneficiarios, diferentes países en el resto del mundo han sido beneficiarios de estos, incluso aquellos países que tienen pena de muerte para ofensas relacionadas con los narcóticos. Ejemplos son en 2021 se apoyó el programa en Indonesia, donde ese mismo año al menos 89 personas fueron sentenciadas a muerte por estas ofensas de narcóticos. También entre 2012 y 2019 en Japón también se apoyaron estos programas donde se ejecutaron 131 personas. Other examples of funded projects underneath this category of narcotics control include, and you can see Este control de narcóticos tiene que ver con upscaling of airport financiación para aumentar el control en aeropuertos en Bolivia, por ejemplo, también en Colombia, para aumentar la inteligencia de los pasajeros, las capacidades también de vigilancia en Mozambique, también los polígrafos en República Dominicana, y también capacitaciones en Perú y entrenamientos en otros países. Sorry. All of these are quite far from what most people picture when they think of aid spending and beneficiaries of aid projects. And in fact, aid donors, when they talk about their aid spending, don't mention these kind of projects. You're more likely to think of and imagine schools, health clinics. Se pueden imaginar escuelas o clínicas, no policías y arrestos, este tipo de actividad en y que se apoye este tipo de sistema. Thank you. Though not all of the project records in the No todas las trayectorias de los proyectos tienen información detallada. Hay limitaciones en la transparencia, en los datos de la OCDE. En los datos para control de narcóticos incluyen una cifra que ha sido retirado, en particular de Estados Unidos, el principal gastador. En 2021, muchos de sus datos en control de narcóticos decía que la información había sido retirada. Incluso algunos otros registros explican que proyectos de esta categoría, aunque ayuden a avanzar y mejorar la cooperación con la aplicación de la ley en Estados Unidos, esto ha sido significativo porque la OCDE oficialmente siente que no puede priorizar los intereses comerciales, tiene que priorizar el desarrollo y los objetivos de desarrollo y objetivos de derechos humanos. Las consecuencias negativas de los enfoques punitivos a las drogas sobre derechos humanos, como se han mencionado, han sido documentados extensamente, como la encarcelación masiva, actividad policial discriminatoria, asesinatos, tortura, la pena de muerte. En algunos países estos están muy bien registrados, daños desproporcionados a personas de color, estigma y discriminación que amenaza el acceso a servicios también. Todo el mundo, sin excepción, tiene el derecho a la reducción de las intervenciones de reducción de daños. Este es algo que parte de un llamado que pedía al final de políticas y que buscan mitigar las consecuencias de utilizar drogas sin necesariamente terminar. El uso de drogas incluye actividades para mitigar la propagación del VIH, el estigma. Estas intervenciones parecen ser mucho mejores que el control de narcóticos con gastos del presupuesto que tienen que ser para ciertas comunidades sin hacer daño, por así decirlo, como ha dicho la OCDE.
El informe de hoy en cuanto a lo que debe ocurrir argumenta que los donantes deberían deshacerse de respuestas punitivas a las drogas y tener alternativas que se basen en derechos humanos, basadas en salud y basadas en evidencia. El sistema debe ser más transparente y responsabilizarse según su propósito principal, sin hacer daño, y no debería haber lugar para el control de narcóticos y discusiones en torno al uso de las ayudas y maneras de medir el desarrollo cuando los bienes públicos han sido incluidos en esta categoría, y estas discusiones deberían ser oportunidades para retar esto y cambiarlo. Puedo dejarlo aquí y pasarlo al moderador y a los otros ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Claire. Muy buen comienzo para el webinario y volveremos a ti después con algunas preguntas. Pues podemos pasar a los panelistas para, si está aquí Ernesto, podemos empezar con usted. Ernesto Cortés Amador es un activista de Costa Rica, como conocen muchos, es el director ejecutivo de la Asociación de Costa Rica de Estudios sobre Drogas e Intervenciones, miembro de la Asociación de Familias de Personas Encarceladas y de la Red de Latinoamérica de Personas que usan drogas. Es profesor de antropología, muchas otras cosas. Tendrán ahí su biografía en el chat. Te paso la palabra, Ernesto. Muchas gracias, Naomi. Gracias a todos. Buenos días. Muy temprano aquí, pero es un placer ser parte de este webinario. Voy a hablar un poco sobre la guerra contra las drogas y el efecto que tiene en América Latina y los usuarios de drogas, y especialmente las mujeres. Para empezar con la historia sobre las drogas, empezó en los 70 y 80, especialmente con Estados Unidos. Y para nuestra región, América Latina, esto ha sido para obtener un control geopolítico después de la Guerra Fría, después de la caída del comunismo, y en los conflictos entre el norte y sur continuaron, y especialmente en países donde los movimientos de guerrilla de la izquierda estaban presentes en varios países, Colombia, Cuba, Argentina, etcétera. El nuevo enemigo ya no era el comunismo, sino eran los usuarios, las personas que usan drogas. La guerra contra las drogas es una estrategia colonial que utiliza todo el mundo, incluidos países antiguamente comunistas como China y Rusia. Ha ayudado a incrementar el gasto del sistema judicial en muchos países. La mayoría de la financiación se enfoca en políticas para luchar contra las drogas. Se enfoca en lo militar, en el sistema judicial. El ejército de Estados Unidos están entrenando a ejércitos en todo el mundo, y los peores ejemplos de esto es el Plan Colombia en 2000 o el Plan Mérida en 2008. Esto definitivamente ha sido un desperdicio de dinero, viendo las estadísticas y el uso de drogas y el tráfico, y sobre todo con la violencia relacionada con el tráfico de drogas. El impacto en América Latina se ve claramente en el mercado de las drogas. Y la violencia de los gobiernos también se ve con las cifras de personas encarceladas en toda la región, especialmente con mujeres, que es de 60 a 70% de mujeres encarceladas es por delitos menores. Otra cosa que vemos es la violación de derechos humanos documentados en los países, afectando especialmente a mujeres que usan drogas y agricultores de los cultivos relacionados. Muchas personas que usan drogas se enfrentan a estigma, discriminación, es una práctica común en nuestros gobiernos y en casi todo el mundo. Personas que usan drogas sufren de encarcelaciones y arrestos sanitarios. Esto afecta los derechos a la privacidad, a la autonomía corporal. Muchas de nuestras prisiones en América Latina están llenos de jóvenes que usan drogas.
y pobres. Las consecuencias de esto son enormes y esto no parece que vaya a cambiar pronto. En cuanto al acceso a la educación y a la salud, esto también se ve afectado. No hay un tratamiento universal, acceso al tratamiento universal para eh, el uso de drogas. Vemos muchos centros que se llaman comunidades terapéuticas, tienen tratamientos donde las personas que usan drogas sufren malos tratos, incluso torturas. Se han visto muchos ejemplos donde jóvenes han muerto porque han sido encarcelados en estos lugares. También los patrones en América Latina son diferentes eh, en comparación con el resto del mundo. No es común la inyección de drogas, se enfoca más en cannabis y estimulantes como la cocaína o la cocaína eh, que se fuma, que se llama crack. Entonces, la financiación para reducción de daños es escasa y las propuestas son desarrolladas por las organizaciones de sociedad civil, que hay un enfoque más amplio que se enfoca en derechos humanos, cultura, educación, y la mayoría de la financiación no va a la reducción de daños o al cuidado de salud, va a eh, políticas nocivas y para financiar el sistema judicial. Al final, no hay casi ninguna participación de la comunidad y de personas que usan drogas a nivel de toma de decisiones. Esta población clave debería ser parte de la financiación de las decisiones. Podemos compartir la asistencia técnica, y la información sobre asistencia técnica que hemos participado. Las sentencias para mujeres en la mayoría de los países son desproporcionadas para estos delitos menores. A veces son mayores que para asalto sexual o homicidio. Son 8 años y el abuso a un menor es de 4 años, por ejemplo. La mayoría de mujeres encarceladas por drogas y por delitos menores. Las mujeres que usan drogas sufren un doble estigma, son más vulnerables de sufrir violaciones de derechos sociales, de salud, incluso el acceso a su familia y sus hijos que pueden ser eh, custodi- tomados en custodia el sistema. Las, eh, la falta de oportunidades laborales también aumenta la exposición a enfermedades como el VIH. Viven en condiciones pobres, la encarcelación no hace nada para interrumpir este comercio de drogas. De hecho, están constantemente reemplazando a estas personas en trabajos, por ejemplo, de bajos ingresos. Eh, no hay muchos países que inviertan en esta población para su reinserción después de la prisión y la mayoría de la financiación va para las leyes punitivas. En conclusión, descolonizar las políticas de drogas es una estrategia política para mantener el control del sur global y sobre todo de las poblaciones más vulnerables, como las mujeres, los jóvenes y ciertas poblaciones de ciertas razas. La guerra contra las drogas es un fracaso y realmente causa más daños que el uso de drogas en sí. Uno de esos daños es la financiación para las leyes y políticas punitivas. Las políticas deberían basarse en derechos humanos y criterios que son evaluados regularmente, periódicamente, para ver cuál es el éxito cuando realmente se está midiendo según las personas encarceladas y esto debería medirse según la salud, el bienestar. Los criterios que se usan no son adecuados. El otro punto y recomendación que damos de nuestra organización
uso de drogas, dicen, debería ser despenalizado sin sanción judicial y administrativa. Es un asunto de salud y no penal. Necesitamos la participación de la comunidad en las tomas de decisiones y formulación de políticas. Esta es la mejor forma de terminar con el estigma y la discriminación. Y reducir las penas también es obligatorio. La encarcelación y un enfoque de crear oportunidades. Para terminar, creemos que la distribución y comercialización de drogas debería ser algo que se discuta y que se abra conversación sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por estos puntos y por enfatizar el componente interseccional Muchas sobre gracias por cómo enfatizar en estos componentes múltiples que son transversales a este tema de las drogas. Vamos a seguir con Anika, basada en Sri Lanka, y que antes fue comisionada de Derechos Humanos en Sri Lanka, está en el panel de expertos también, y es investigadora de derechos humanos, trabajando con políticas de militarización y género también. Ha publicado mucho. Adelante. Thank you, Naomi. Very pleased to be here. Let me share. Gracias, Naomi. Estoy encantada de estar aquí. Voy a compartir mi PowerPoint, mi presentación. Right. So my presentation is titled. Mi presentación tiene que ver con seguir el dinero y la guerra militarizada contra las drogas y el impacto en derechos humanos. Esto lo hemos visto en esta región en la cual vivo y también en Sri Lanka. Hay un marco analítico, creo que es importante hacer estas conexiones. Son conexiones de que hay un vínculo entre la guerra contra las drogas, contra el terror y las donaciones internacionales. La militarización es un hilo común que interconecta esto en Sri Lanka. Por ejemplo, vemos que los militares trabajaron contra la guerra contra el terror y dicen que ya que ganaron esta guerra, donde hubo muchas violaciones a derechos humanos, que ahora están en capacidad de trabajar en la guerra contra las drogas y que por lo tanto el ejército entonces tiene un rol muy activo en esto. También lo hemos visto en agencias internacionales, lo hemos visto en la comunidad internacional también apoyando este tipo de financiación. También vemos que la guerra contra las drogas es también una guerra contra los pobres. Esto lo vemos muy claro porque los más afectados son de personas de grupos marginados económicamente también. Las personas que usan drogas son demonizados por completo en Sri Lanka y por lo tanto cuando hay violaciones de derechos humanos que se cometen contra ellos, ven que no hay una reclamación pública. Eso lo vemos en la región y en el país y vemos que hay ejecuciones extrajudiciales. También vemos que hay encarcelamientos que tienen un impacto adverso, un impacto negativo sobre los niños también en el acceso a la educación, los niños que crecen sin padres entonces. Y esto también lo vemos en un contexto en el que el país está en una crisis económica. La gente tiene entonces que trabajar por fuerza en el microtráfico de drogas. Vemos que hay unas leyes muy estrictas contra esto y vemos entonces estas dinámicas que son un círculo vicioso de pobreza y uso de drogas y guerra contra las drogas. También vemos que hay muchos usuarios que están en la cárcel en unas condiciones infrahumanas y también carencia de apoyo en salud. Este es el marco en el cual voy ahora a seguir el dinero en Sri Lanka cuando hablamos de estos programas del gobierno. Vemos que la policía y el ejército tienen un rol activo en esto. Vemos también entonces que el Ministerio de Seguridad Pública, bajo el cual actúa la policía,
tiene 100.000 millones de dólares de rupees. Y vemos que las diferentes fuerzas de seguridad, la Armada y la Fuerza Aérea también tienen 410.000 millones de rupees. Y esto se divide entre las tres fuerzas que digo, entre la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército. Y vemos que se ha establecido entonces una fuerza de ataque, una fuerza de trabajo que tiene como misión combatir contra las drogas, y esto tiene 9.8 mil millones de rupees como presupuesto. Vemos todo esto reflejado en la forma, o más bien el enfoque que tiene que ver con el castigo y no con la salud. Este es el enfoque del gobierno de Sri Lanka. Ahora tenemos entonces que además o a pesar de los grandes porciones de dinero, esto no está para combatir el problema de las drogas. Están encarcelando a los usuarios y no a los que están traficando con las drogas. Porque normalmente este grupo tiene conexiones con los poderes políticos y tiene entonces cierta inmunidad. Recientemente, el Ministerio de Justicia confirmó que la policía estaba arrestando personas por venganza, lo cual lleva a que las personas sean encarceladas por meses hasta que pueda haber un estudio de investigación suficiente, ¿no? Porque también las cantidades quizá eran muy pequeñas y entonces las personas pueden ser liberadas después de un informe, pero esto puede llevar meses. Tenemos que oficiales han sido arrestados también por vínculos con círculos de tráfico y 37 fueron arrestados en 2020 por consumir drogas. Luego vamos a las prisiones. 60% de las personas en la prisión tienen que ver con el tráfico de drogas. En un día específico, 10.470 personas están siendo encarceladas por drogas. Esto significa que en un día en particular tenemos más o menos 14.000 personas que están en prisión por una ofensa que tiene que ver con drogas. El promedio por estas sentencias es de 1 a 6 meses. Esto significa que son personas que las arrestaron por usar drogas, lo que significa que están consumiendo o tienen en posesión muy poca cantidad de narcóticos, pero no pueden pagar unas multas, entonces tienen que ir a la prisión. El costo de una persona en prisión en 2022 en promedio es de unos $53.640 que se gastan en las prisiones por día por ofensas que tienen que ver con drogas. Entonces, esto es dinero que se podría ahorrar y invertida en enfoques que tienen que ver con salud y con derechos humanos en las comunidades. Las prisiones, tenemos que hay una capacidad de 13.000, pero que tenemos unas 30.000 personas por día. Hicimos una investigación, vimos que las condiciones de las prisiones son inhumanas, que hay poco personal capacitado además, y que no están capacitados para gestionar la población. Quiere decir también que están recurriendo a la violencia para mantener el orden y la disciplina. Encontramos también que cuando las personas son arrestadas, están experimentando síndrome de abstinencia. Esto significa también
que están siendo controlados a través del uso de la violencia, lo cual lleva muchas veces a la muerte de estas personas. Esto ya lo investigó la Comisión de Derechos Humanos. Y ahora, con respecto a los tratamientos obligatorios contra las drogas. Esto es por ley. En Sri Lanka tenemos dos centros gestionados por el ejército, y si ven la financiación que surge de estos centros o va hacia estos centros, encontrarán que en 2020 hubo $658,000 para el tratamiento de personas que usan drogas. Y luego en 2023 vimos que esto subió a 1.1 millones de rupees. Vemos que también hay una junta de control de drogas peligrosas que también esto tiene centros de tratamiento y que son centros en su mayoría voluntarios, y estos tienen solamente un pequeño presupuesto comparado al otro, al de los centros obligatorios. Encontramos también que en 2020 7.5 millones de rupees se estaban usando para construir unos hostels, los llamaremos una especie de residencias, donde se llevan a cabo esos tratamientos gestionados por los militares. Vemos que esto no está funcionando, esos tratamientos obligatorios. Esto lo hemos visto también y lo hemos documentado en Sri Lanka de manera extensiva. El tratamiento en Sri Lanka se está usando también una especie de trabajo forzado como métodos de desintoxicación. No hay tampoco apoyo médico para las personas que tienen síndrome de abstinencia. Y no hay seguimiento a las personas que salen después de los centros. También hay grandes índices de violencia. Los militares, o algunos de ellos, han sido arrestados por las muertes de las personas en estos centros. También tenemos el sector de la justicia, que está inundado con este tipo de casos. Eso también significa que hay procesos legales y jurídicos muy lentos que tienen que ver con, bueno, todo en Sri Lanka siempre se demora mucho más, sobre todo en los temas que tienen que ver con drogas. Tenemos también grandes ineficiencias por diferentes factores en la institución, las instituciones de justicia, pero estamos hablando entonces de estos presupuestos dedicados a estas rehabilitaciones y centros obligatorios, y esto no está realmente funcionando, y esto aumenta hasta, por ejemplo, lo comparamos con el Ministerio de Salud, que tiene muchos menos millones de rupees en su presupuesto. Entonces, básicamente, la mayor parte del presupuesto, es lo que quiero decir, va para los enfoques que tienen que ver con castigos. Tenemos aquí informes de Harm Reduction International. Ustedes pues, pueden ver aquí la región, qué pasa en India, qué pasa en Sri Lanka y cuáles son las leyes contra las drogas en estos países. Ahora, en Tailandia, por ejemplo, se puede ver también que la inversión ha aumentado desde 2015, pero se ha informado que esto ha bajado, ha disminuido desde 2020. En Indonesia pasa lo mismo. Encontramos que menos del 1% de los usuarios tenían tratamiento en 2014, y aquí en el sudeste asiático vemos también que hay muchos puntos en común con respecto a los tratamientos obligatorios para los usuarios de drogas, para las personas que están en las prisiones, que son arrestados, y la reducción de riesgos o reducción de daños en muchos de estos países en esta región es vista de una manera muy negativa. La asistencia internacional, finalmente, tenemos el trabajo con la Unidad de las Drogas y el Delito en Naciones Unidas. Han trabajado también para mantener los estándares de derechos humanos y tratan de trabajar con
las diferentes entidades en los países. Se trata de que haya un enfoque sobre los usuarios de drogas. En Sri Lanka, hace unos años, esta institución estaba apoyando estos tratamientos obligatorios y estos centros de tratamiento obligatorios. Por ejemplo, también tenemos que en to construct the SARC terrorist India le offensive. estaba también dando recursos a Sri Lanka para que construyera un centro obligatorio y de detención. Said, I think what this shows is that there's a También lot of investment. esto muestra básicamente que hay mucha inversión que va para el enfoque que tiene que ver con los castigos, pero sobre el terreno estamos viendo que la gente sigue usando, se sigue traficando con drogas también, y que la gente está siendo encarcelada y detenida por el uso de drogas en lugar de darle un tratamiento basado en la comunidad, basado en derechos humanos. Y estamos viendo también un impacto devastador sobre esta comunidad y en sus familias y comunidades. Gracias. Really quite harrowing, some of the reports from the Human Rights Commission, and a really useful comparison between some of those investment figures. Muy útil la comparación entre algunos de estos casos. Aquí hay algunos comentarios sobre lo que está pasando en Asia en el chat, pero les voy a presentar primero a Nidhi Bakpan, abogada de la comunidad de usuarios de drogas en Nigeria, miembro de la comunidad del Fondo Mundial. Bienvenida, Nidhi. Tiene la palabra. Espero que me escuchen bien. Muchas gracias. Sí, la escuchamos bien. Voy a hablar sobre la respuesta punitiva en Nigeria, un caso de reforzar la violencia contra las drogas. Hay una vista alternativa en Nigeria. En el presupuesto 2022, la Agencia de Aplicación de la Ley contra las Drogas hizo el equivalente de unos 48 millones de dólares para el año 2022. Esto se propuso a la Asamblea Nacional para su consideración. Esto excluye la financiación para la unidad de la policía contra las drogas. Según el cambio actual, son unos 9 millones y medio de dólares que eran necesarios para llegar a 80,000 personas que inyectan drogas bajo el programa de alcance, y más o menos 104,207 eran necesarios para pilotar los tratamientos para 500 personas en 2024. La inversión total en reducción de daños en el programa para el año 2024 representa unos 20% de los fondos presupuestados para la agencia de Nigeria. El 20% del presupuesto propuesto se puede utilizar para mejorar el sustento y el bienestar de las personas que son drogas en Nigeria. Y puede mejorar el equilibrio de las familias de personas que voy a dar un estudio de caso de lo que sufren las personas que usan drogas en Nigeria usando un nombre no real. Es una situación real y un escenario de algo que pasó aquí en Nigeria. Un joven que se llama Víctor, que estaba en la universidad, empezó experimentar con cannabis mientras estaba haciendo sus estudios. Normalmente lo usa los viernes cuando se reúne con sus amigos, y uno de esos días fue al lugar donde normalmente lo compraban, pero hubo en ese momento una redada policial, hubo un tiroteo
tiroteo, incluso la policía disparando a gente que estaba comprando las drogas. Lo que pasa a veces en este tipo de días, alguien recibe un disparo con heridos y después la policía lo explica como que fue un accidente. eh, 20 personas fueron detenidas, se los llevaron en el vehículo policial y normalmente la policía trata a las personas que usan drogas, metieron a demasiadas personas dentro del vehículo y incluso los pisotean. Al final del día, antes de llegar a la comisaría, como 9 personas habían negociado su escapada y esto significa eh, sobornos a la policía y solo 21 personas llegaron a la comisaría al final. Cuando llegan a la comisaría, lo que pasa es que el precio del soborno para ser liberado será más alto. Y al final, esta persona, Víctor, que no podía permitirse sobornar en el momento de la detención, lo pusieron en una celda típica en Nigeria son 12 metros cuadrados, que está sobrepoblada con presos que tal vez no tienen por qué estar ahí siquiera. Llegar a la comisaría significa una experiencia de violencia tremenda. Mm, les van a dar palizas por razón, se les deshumaniza una vez ahí en la comisaría. Ese es su territorio y no hay nada que nadie pueda hacer. Víctor, un amigo de Víctor, tenía dos opciones: llamar a sus padres para que intervinieran, y claro, lo que harían los padres sería venir para sobornar para que pueda salir o intentar negociar con ellos. Aunque fue detenido en el lugar donde es común el uso de drogas, no tenía ninguna droga con él, en su persona. Entonces decidió esperar a que recapacitara a la policía, pero vio que no iba a ser posible irse de ahí sin tener que sobornar. Entonces llama a sus padres. Lo que pasa normalmente en Nigeria es que hay tanto estigma y discriminación de personas que usan drogas que incluso dentro del contexto de la familia, mencionar a alguien que usa drogas significa la exclusión familiar entre hermanos, con los padres, amigos también. Entonces tuvo que llamar a sus padres, les dieron 80,000 a la policía y lo que dijo el padre fue ir a un pastor en la iglesia aquí, pero aquí su hijo está en una prisión y se le ha detenido por uso de drogas. Ahora incluso se ha perdido los exámenes, también es asmático y toda su vida ahora distorsionada. An- Después del soborno, va a ser estigmatizado por sus padres, amigos, vecinos, miembros de su iglesia, de su comunidad, le van a rechazar y va a pasar por una tortura emocional. Sus notas en la universidad van a bajar y solo va a sentirse cómodo estando con personas que usan drogas. Estar con personas que usan drogas va a perpetuar esto y, y así va a tener más tolerancia al cannabis y va a rechazar la sociedad, el sistema legal. Una vez que tiene un registro policial de ser una persona que usa drogas,
el único propósito de ser detenido es para ser extorsionado. Este es el tipo de sistema que ha creado la penalización de drogas y destruye el progreso de los jóvenes, un sistema que divide a las familias, crea estigma y destruye el sustento de vida para las personas. Viola sus derechos. Los fondos podrían ser utilizados para mejorar el sustento de vida y su bienestar y de los ciudadanos de Nigeria. No estamos hablando de las balas que son desperdiciadas eh, y de personas que usan drogas, el tiempo que se desperdicia, la extorsión, los sobornos, la corrupción en el sistema policial y en la agencia de aplicación de la ley contra las drogas y la victimización de los ciudadanos. Esto crea una degradación de la policía y significa que los ciudadanos no confíen en la policía. Esto podría utilizarse para desarrollar los centros de salud, crear programas de reducción de daños, crear actividades alternativas para los jóvenes que son vulnerables al uso de drogas, ofrecer la capacitación de jóvenes, apoyar la educación y proveer redes de apoyo para personas que son vulnerables al uso de drogas. Pero las usamos para realmente destruir vidas. Como una comunidad de personas que usan drogas en Nigeria, creemos que el enfoque al uso de drogas y la asignación de fondos para la lucha contra las drogas tiene que repensarse. Tenemos que crear una nueva estrategia para manejar el uso de drogas, un enfoque nuevo para las personas que usan drogas. Cuando hablamos de esto, es básicamente sobre las personas que usan drogas. Tenemos que crecer como nación desarrollando los recursos humanos en lugar de destruirlos. Somos ciudadanos de este país, Nigeria, y del mundo también. Muchas gracias. Gracias, Annie, por esa historia potente de Víctor. Veo que hemos compartido algunos datos sobre Nigeria en el chat, destacando la experiencia de algunos jóvenes. Es relevante y la historia demuestra cómo los intereses financieros en cada fase es realmente lo que estamos intentando tratar, y esos intereses financieros son los más difíciles de desempeñar. Con esto quisiera volver a Claire, el autor del informe, para empezar con las preguntas. Creo que tenemos algunos 13 minutos para y hasta las 10. Claire, ¿cómo terminamos con una categoría en nuestros presupuestos? Como hay tanta discusión sobre la reestructuración de este tema. Estoy en el proceso de trabajar en este informe y encontré una narrativa que explica cómo el control de narcóticos se incluyó por un analista de políticas en la dirección de la OCDE de políticas, que describió en 2014 cómo en los 90 hubo discusiones sobre cómo incluir nuevas categorías eh, de gasto para el desarrollo, asistencia para el desarrollo, y, y mantener la relevancia de la AOD. Y se incluyó el control de narcóticos, incluidos otras categorías como el medio ambiente, el mantenimiento de la paz, incluir más gastos en asuntos globales, transfronterizos. Se entiende que hay muchos asuntos de desarrollo que son transfronterizos y necesitan cooperación global para abordarlos, pero no está claro, según la información disponible, quién estaba en la sala cuando el control de narcóticos se sugirió como una categoría para ser incluida. No está claro quién fue consultado
pero creo que sí está claro a quién no se consultó, en el sentido de que los panelistas aquí, si estuvieran en esa sala, tal vez el control de narcóticos no habría sido incluido y tal vez hubiese habido restricciones sobre esto. Cuanto al futuro de la asistencia y de las futuras discusiones, es importante las perspectivas, las voces que hemos escuchado aquí. Creo que es importante que sean escuchadas en esas discusiones, porque está claro que si sus voces no son escuchadas en esas discusiones, va a seguir el statu quo, podría empeorar. Creo que Ernesto fue claro diciendo que no es nada sin nosotros. Esto es básicamente lo que pasó. Estas perspectivas no fueron incluidas en las conversaciones y deben ser incluidas para asegurarnos de que el enfoque de no hacer daños signifique algo. Your response really nicely demonstrates that connection between how desperately we need to decolonize aid. If we're not consulting recipients of development funding, we're not going to get it right. And same with drug Para control. poder decolonizar, entonces, el apoyo, necesitamos entonces trabajar entre todos para saber cuál es el camino a seguir. Ernesto, una pregunta para ti. Describiste ya la situación específica en América Latina, donde la financiación para VIH quizá no ha estado en el enfoque cuando hablamos de el uso de las drogas. Entonces, ¿cómo vemos que los usuarios de drogas experimentan el impacto de quienes están apoyando la guerra contra las drogas en Costa Rica y cómo desafiar esto? Bueno, hay que poner esto en contexto sobre la respuesta del VIH en general. La reducción de daños para VIH se enfoca en personas que se inyectan las drogas, pero estos no son prácticas comunes en América Latina. En Colombia, en México, no encontramos tantos usuarios de drogas que se inyectan. Entonces, esto ha excluido a muchas personas de los programas de reducción de daños, de estos programas de respuesta a la VIH. De hecho, en el momento, ni siquiera se nos considera una población clave en los mecanismos de coordinación de país. Tenemos algunos documentos que hicimos en investigación con HRI. Hemos visto que la donación internacional ha ampliado esta perspectiva de que la gente también hace parte de la comunidad, gente que no solamente se inyecta drogas, sino usuarios en general. Si pensamos en cocaína, por ejemplo, que es una de las principales drogas que se usan, vemos que esto se ha excluido completamente en la financiación por ciertas organizaciones. Entonces, en el momento, hay solamente una organización en América Latina. Esta es Radaud, está en Argentina. Nuestra querida amiga Verónica hace parte de ello. También tenemos iniciativas en Brasil, en México y en Colombia, pero se enfocan más en reducción de daños. Son organizaciones de la sociedad civil y tenemos que organizarnos de otra manera para traer estos servicios, para poder trabajar aparte de estas organizaciones gubernamentales. En América Latina vemos que la sociedad en general no sabe, ni siquiera los gobiernos tampoco saben lo que es reducción de daños y gran parte de la financiación va a medidas de represión. Vemos realmente que esta financiación está afectando a las comunidades, sobre todo lo que tiene que ver con el apoyo a la policía, al ejército y no en realidad a las medidas para aliviar la pobreza o mejorar la salud. Anika, hemos visto también que ya sabemos cuáles son los peligros de estas inversiones en medidas represivas. ¿Qué lecciones podemos aprender de Sri Lanka? Bueno, pregunta difícil. Yo no creo que sea posible traer el cambio de la mentalidad de todo el mundo. Tenemos que cambiar la estructura. Por ejemplo, en Sri Lanka tenemos una necesidad de
de movilizar el ejército, tenemos que encoger este espacio. Entonces, por lo tanto, su rol en el control de las drogas y de los tratamientos va a detenerse o se va a disminuir. Estamos hablando también de las donaciones y el apoyo internacional. Tenemos el gobierno de Japón, la Unión Europea, que proporciona recursos para estas actividades, pero también para los que están apoyando las operaciones contra el terrorismo. Entonces, por eso hablamos de una interacción entre la guerra contra el terror y contra las drogas. En Sri Lanka vemos también que hay unos informes sobre la policía que está siendo arrestada por tener y por consumir drogas, y esto puede usarse también como un argumento para mostrar por qué las medidas restrictivas no funcionan, y tenemos que trabajar con la comunidad, enfocarnos en la comunidad para abordar este tema como un problema de salud. La brutalidad policial también. Esto también tiene que ver con una estructura, no solo está relacionado con las drogas, sino con todo en Sri Lanka. Creo que esto pasa también en muchas partes del mundo. Entonces, nuevamente, hay que enfocarse en estas reformas estructurales que pueden entonces, por extensión, tener un impacto sobre otros problemas que tienen que ver con el control de narcóticos. I think that's about as good as we can get. I'm going to go quickly to Claire for this clarifying question. Vamos a volver a Claire. Hay una pregunta de Steve en el chat con respecto al desarrollo alternativo. Hablemos con la experta sobre esta pregunta. Can we get Steve to elaborate what he means? Alternative Quizás development. Steve puede aclarar, por ejemplo, que el gobierno diga la restitución de cultivos, por ejemplo, de cambiar el café por la coca, por ejemplo. Bueno, posiblemente hay muchos proyectos, miles de proyectos que tienen que ver con control de narcóticos, pero desafortunadamente en muchos casos hay reducción significativa. No sabemos que funciona en un 100%. A veces vemos que hay medidas que están reduciendo la financiación para las medidas restrictivas. Necesitamos definitivamente más transparencia al respecto. A veces los donantes son muy claros con respecto a sus donaciones y recursos. Y cuando estos recursos van para enfoques que son de restricciones, y también podemos saber si están aumentando arrestos o no. Bueno, exactamente, no sabemos. Hay unas recomendaciones en general de tener mayor transparencia para saber mejor qué está pasando con estos recursos. Gracias, Claire. We can point specifically to the budget line points to a drug law. Tenemos que ver específicamente qué pasa con esos recursos, para dónde van, para qué componente de las medidas se están enfocando los recursos. Quisiera también destacar una pregunta, un comentario que habla de las redes de usuarios de drogas en Asia, que le encantaría conectarse con diferentes actores, con activistas en Sri Lanka. Anidi, would you like to come back in and just offer your final 2-minute thoughts, 1-minute thoughts on any opportunities? 1 o 2 minutos de reflexiones finales sobre Nigeria, por favor. Muchas gracias, Naomi. Creo que debemos reconocer, en primer lugar, que el uso de narcóticos es, bueno, es un tema que tiene que ver con derechos humanos directamente. La gente puede elegir usar drogas y elegir dejar de hacerlo. ¿Cómo las personas pueden elegir si están haciendo dieta o no? Básicamente, tenemos que reunirnos con la Asamblea Nacional como un movimiento de usuarios de drogas. Si no vamos a poder detener o no vamos a poder detener las medidas de restricciones por los recursos que estamos recibiendo de los donantes internacionales.
Entonces, vemos que sí, o lo que sí podemos influir es sobre la gente que usa drogas por uso personal, pero no podemos seguir arrestando gente por personas que están usando cannabis, por ejemplo, una vez al mes o algo así. No es el mismo caso que otros de tráfico. Por ejemplo, hay personas que son arrestadas y luego son olvidadas en prisión. La pregunta es, ¿cómo regular el uso personal de los usuarios de drogas? Y como movimiento de usuarios de drogas es en lo que estamos trabajando. Nothing about us without us. I'm Es una conscious of gran manera de cerrar, decir que nada para nosotros sin nosotros. Pero muchas gracias por la participación activa. Gracias a los intérpretes. Gracias por tener paciencia con mi manera de hablar muy, muy rápida. Gracias al equipo del informe, colegas, a Claire. Gracias por tu trabajo. Por favor, visiten la página de la campaña, ya la pusimos en la ventana del chat. Vemos que ya no es aceptable gastar miles de millones de dólares en este tipo de medidas restrictivas. Que tengan una buena tarde y una buena mañana. Muchas gracias.